Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros José Toro Hardy, exdirector de PDVSA. Con él vamos a tratar lo que tiene que ver con el caso de Citgo en garantía por el bono PDVSA 2020 y lo que fue el pago de estos intereses, así como posteriormente estaremos hablando sobre el tema de la gasolina. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mariana. Qué gusto de estar nuevamente contigo. Bien, se ha generado polémica alrededor de lo que fue esta orden de efectivamente pagar y tramitar lo necesario para efectuar el pago de los intereses del bono PDVSA 2020, un bono que fue reestructurado a finales del año 2016 por la antigua administración de PDVSA. En este caso quisiera consultarle, más allá de lo que es este pago, la necesidad de preservar Citgo, porque además dentro del debate se ha generado la idea de que Citgo es algo que nos ha dado problemas, que es algo que podría liquidarse y ser dinero para la República. Sin embargo, quienes conocen lo que está ocurriendo en Citgo consideran que llevarla a un tema de remate podría ser incluso más las pérdidas que las ganancias. Y quisiera consultarle el punto de vista estratégico de que Venezuela pueda estar colocado o tener una refinería en Estados Unidos. Bueno, déjame empezar por responderte a la segunda parte. El petróleo venezolano es un petróleo pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo que lo pueden procesar. Para poder hacerlo necesitan grandes inversiones en procesos de plantas de craqueo catalítico. Hay muy pocas que lo tienen. Lo tienen nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, las de Citgo. Por eso es imprescindible conservar Citgo. De hecho, Citgo llegó en un momento determinado a tener 8 refinerías en los Estados Unidos, llegó a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, llegó a tener 36 terminales y 15.750 estaciones abanderadas con la marca Citgo. Gracias a Citgo podíamos llevar el petróleo venezolano desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, oleoductos venezolanos, o aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos, en fin, teníamos una integración vertical perfecta. Ahora bien, ya buena parte de eso nos hemos desprendido de eso, quedan apenas 3 refinerías. Pero con 8 refinerías controlábamos el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que es en los Estados Unidos, pero todavía conservamos el 4%. Y si perdemos Citgo, llegaríamos a perder el acceso al mercado americano. A pesar de todo lo que se dice, a los Estados Unidos no le interesa el crudo venezolano, precisamente porque es un crudo de mala calidad. Y además porque ellos tienen su propio petróleo, fundamentalmente de lutitas, que a través del fracking ha venido aumentando vertiginosamente su producción, es el primer productor mundial de petróleo e incluso es un gran exportador. A quienes les interesa conservar Citgo es a nosotros, porque el día que perdamos Citgo, perdemos el acceso al mercado americano. Y eso me lleva a la primera parte de tu pregunta, ¿por qué se pagaron estos bonos? Bueno, tal como tú señalaste, en el año 2017, a finales del 2016, vencían unos bonos americanos, vencían unos bonos que había que pagar, pero como no se pudieron pagar, se propuso la refinanciación hasta el año 2020, por eso se llaman bonos 2020. Ahora bien, hay que pagar unos intereses y en este momento venció una cuota de 71 millones de dólares. ¿Qué pasaba? Para haber refinanciado aquella deuda hasta el año 2020, aquellos bonos hasta el año 2020, hubo que dar en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo. Si nosotros no pagásemos esos intereses, si no pagásemos esa deuda, perderíamos Citgo. Y si perdemos Citgo, perdemos el acceso al mercado americano. En medio de esta situación se ha hablado de que Citgo podría valer, hay diferentes valores que se le dan, pero bueno, se hablaba de 13.000 millones, se hablaba en todo caso que podía generar una caja de 11.000 millones y aunque en esta situación tiene deudas, está en garantía a más de 3 o 4 acreedores, tiene una cantidad de dificultades que sortear. Una vez pasado esto o logrando un proceso de reestructuración, Citgo podría ser una buena fuente de ingresos para la nación, no es una fuente de ingresos desdeñable. Quisiera consultarle esto y que me lo reflexione al regreso de la pausa. Ya volvemos. ¿Cómo no?
Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros José Toro Hardy, exdirector de PDVSA. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es el reflexionar la importancia que tiene Citgo como valor. Ya usted nos explicaba la importancia que tiene como negocio, pero como valor para Venezuela, como ingresos a la nación, como incluso punto de vista estratégico para poder movilizar crudos a otras latitudes. Bueno, fíjate, realmente es que es indispensable Citgo. Fíjate que la actual directiva de Citgo optó por pagar estos intereses porque su obligación es preservar Citgo para los venezolanos, para Venezuela. Porque si llegásemos a perder Citgo, se le cerraría el acceso del crudo venezolano hacia los Estados Unidos. Y ese petróleo es muy difícil venderlo en otras partes del mundo, porque como te dije al principio, en otras partes del mundo no existen o existen muy pocas refinerías capaces de procesar ese tipo de crudos. Por eso había que preservar Citgo. Lo primero que intentó la actual directiva de Citgo fue pedirle una suerte de protección al gobierno de los Estados Unidos para impedir que fuese embargada Citgo por no pagar los bonos. Pero eso no fue aceptado por el gobierno de los Estados Unidos. Estábamos enfrentados a una disyuntiva. O se pagaban esos 71 millones de dólares de Citgo, o Citgo era embargada y perdíamos el control de Citgo. Porque es que, te dije, el 50,1% está dado en garantía, el 50,1% a esos tenedores de Citgo, a esos tenedores de bonos 2020. Pero el restante está dado en garantía a Rosneft rusa. Si no se pagaban los primeros bonos, iba a ser muy difícil seguir pagando y íbamos a perder Citgo totalmente. Por eso era indispensable, porque es una empresa capaz de generar enorme valor para Venezuela, entre otras cosas, porque no tenemos a dónde exportar ese petróleo. Fíjate que en este momento que le han aplicado sanciones al petróleo que exportábamos hacia los Estados Unidos, está cayendo la producción petrolera fuertemente. ¿Pero por qué está cayendo? Porque no tenemos a dónde exportar ese mismo crudo que antes enviábamos a los Estados Unidos. Y se está cerrando producción porque se copó los tanques de almacenamiento. Eso nos indica la importancia que tiene Citgo para nosotros. Muchos pensarían que fue entonces de aquello que se habló como diversificación del mercado petrolero que establecía entonces Hugo Chávez al tratar de tener relación con China, buscar a la India, ir hacia Asia a enviar petróleo. Mucho de esto también está comprometido en facturas. Mira, yo sí creo que era importante diversificar el mercado. Cuando estábamos adelantando la apertura petrolera, eso es precisamente lo que queríamos. Íbamos a llevar la producción petrolera de 3,5 millones a 5,5 millones de barriles diarios y pensábamos que la diferencia, ese aumento, podíamos diversificar o buscar otros mercados. Pero lo que no podíamos era prescindir del mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, un tanquero que sale de las costas de Venezuela tarda 4 o 5 días en llegar a las costas del Golfo de México y estacionarse, por así decirlo, enfrente de algunas de nuestras refinerías. Y ahí procesar ese mismo crudo y ahí distribuirlo a través de nuestras propias estaciones de servicio. Ahora, si ese mismo tanquero sale de Venezuela hacia China, tarda cerca de 45 días en llegar a China. Y en China no hay ni siquiera una sola refinería capaz de procesar el tipo de crudo que nosotros procesamos. El país que sí tiene capacidad, refinerías para procesar ese tipo de crudos es la India. A través de Reliance Industries, ellos tienen la refinería más grande del mundo y ellos sí tienen capacidad para procesar, pero tienen el mercado de lo que le estábamos enviando. Ellos no están dispuestos a comprar ese petróleo que hoy ya podemos enviar a los Estados Unidos, ellos no están dispuestos a comprarlo. Pero donde más ganábamos, donde más, dada la integración vertical perfecta que teníamos, donde más éramos capaces de agregar valor, era en nuestras exportaciones a los Estados Unidos, a nuestra propia filial Citgo para ser vendido en nuestra propia red de estaciones de servicio y llevar así, tener esa integración que tanto valor añadía en su conjunto a Venezuela. En medio de esto, al Venezuela perder estos ingresos producto de las sanciones, producto de la situación política, de la tensión política que se ha generado entre ambos países, Venezuela está dejando de percibir grandes ingresos, ingresos que se ven también en las fallas en la producción que hoy existen en el país. ¿Esto producto de las sanciones o producto también de una mala gerencia, de una mala administración de PDVSA? Bueno, las sanciones son muy recientes. La mala gerencia tiene ya muchísimos años. Tan es así que cuando gana el presidente Chávez, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios y a través de contratos ya firmados y ratificados por la Corte Suprema de Justicia y ratificados por el Congreso Nacional, iban a hacerse inversiones que hubiesen llevado nuestra producción, como te dije antes, a 5,5 millones. Pero ¿qué ha pasado? La producción cayó verticalmente.
Y no cayó como consecuencia de las sanciones, cayó drásticamente a lo largo de muchos años. En este momento, en su último informe, la OPEP nos dice que para el mes de marzo la producción había caído a 730.000 barriles diarios. Pero a mí me sorprendió el último informe de Argus, que es quizás la agencia informativa más importante del mundo en materia energética, que nos dice que ya hasta lo que estamos produciendo es 500.000 barriles por día. Eso realmente es gravísimo para Venezuela, porque el petróleo aporta el 97% de todos los dólares que recibimos. Y mira, y aunque en este momento haya subido el precio, ¿qué ganamos con que sube el precio del petróleo si la producción ha caído de manera tan dramática? Y sigue cayendo. Lamentablemente, exacto, sigue cayendo la producción petrolera, no se tienen las refinerías activas tampoco para poder procesar lo que tiene que ver con nuestra gasolina y la forma de abastecernos en combustible. Se han generado fallas. Estos procesadores catalíticos que usted mismo señalaba, muchos de ellos han entrado en reparación constantemente, algunos parados y detenidos totalmente en nuestras refinerías. Algunas refinerías no están operando, entiendo que estaban operando 2 y de ellas una también ha dejado de funcionar, es decir, estaríamos operando con una sola refinería. Así es, así es. Mira, Venezuela tiene, te las menciono, tenemos Amuay, Cardón, Bajo Grande, El Palito, Puerto La Cruz, tenemos un grupo de refinerías muy importantes, pero de ellas, las únicas 2 que están operando son Amuay y Cardón, pero están operando apenas al 10% de su capacidad instalada. O sea, eso es dramático, la caída de la operación de las refinerías venezolanas. Por cierto, hace un rato oí a mencionar la cifra de lo que producíamos en gasolina. Teníamos capacidad instalada para producir 1.300.000 barriles diarios de gasolina. E históricamente éramos grandes exportadores de gasolina. Estábamos dándole un valor agregado inmenso al producir esa gasolina aquí o también en nuestras refinerías en el exterior. Y la estábamos distribuyendo en el mundo, al Caribe. Lo que se utilizaba era gasolina venezolana. Y en los Estados Unidos, gasolina con crudo venezolano refinado en nuestras refinerías allá. Bueno, de 1.300.000 barriles, en este momento lo que estábamos produciendo hasta la semana pasada era apenas 120.000 barriles, o sea, el 10%. Pero eso era hasta la semana pasada, porque entiendo que el miércoles la refinería de Cardón, que era una de las únicas 2 que está funcionando, se paró. De manera que yo no sé cuánta gasolina estamos produciendo en este momento. Esta es la parte de las consecuencias que paga el venezolano por el mal manejo de la industria petrolera nacional. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, José Toro Hardy, exdirector de PDVSA, con nosotros hoy para revisar lo que está ocurriendo, la importancia de Citgo, así como lo que son los niveles de producción de PDVSA y por ende las fallas que se dan en el suministro de gasolina en el país y en su producción. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb, @mmartinez_gb, en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.